Bonita noche de jueves santo. Vamos a cambiar un poquito acá. Mientras llegan, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, vamos a conversar, tú y yo, no solamente yo, ¿no? Vamos a hacer aquí un mix de trabajo terapéutico, ¿sí? Por ahí algo saldrá de, de día jueves. Y vamos a hablar de cómo es que uno de los temas que había quedado pendiente antes, que era cómo poder contrarrestar las energías externas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que votaron hace un tiempo? Todavía nos van a quedar 2 temas más. ¿Sí? Y bienvenidos a quienes se van integrando. Por aquí, Claudia Ibarra Arias de Encuentros de Almas. Y vamos a tener este Expande el Alma, hablando precisamente de estas energías que a veces nos causan perturbación, que nos enojan, que no nos gustan, ¿sí? Y que nos causan que todo nuestro ser algo pase y no se sienta bien. Por sobre todo, no siempre nos podemos sentir bien. Así que mientras se unen un poco más, contarles que, bueno, el vivo siempre queda grabado para que lo puedan ver luego. Quizás algunos van viajando, van a aprovechar estos días de Semana Santa para estar un poco más con la familia, quizás para descansar, ¿sí? Han sido meses complejos, ¿sí? Sobre todo eh, desde enero, desde fines de enero, cuando empezó toda la temporada de eclipse. Eh, Bajó un poco en marzo y aquí estamos, transitando abril como podemos, ¿sí? Así que bien, con quienes ya nos están acompañando, vamos a iniciar entonces este vivo del día de hoy. Y la pregunta era, ¿sí? ¿Cómo podemos contrarrestar las energías externas? Primero hablemos de qué nos pasa o por qué hay energías externas que a veces nos generan demasiada interferencia. O partamos hablando de cuáles son esas energías que se mueven en nosotros, ¿sí? Primero, hay no solamente energías externas que a veces nos movilizan, nos perturban y nos desestabilizan, sino que también hay energías personales, ¿sí? Que vienen desde nuestro interior, que nos hacen movilizarnos. Hay energías colectivas, ¿sí? Como nos ha pasado constantemente en estos últimos meses, sobre todo energías planetarias y extraplanetarias, ¿sí? Que nos hacen influencia y nos generan cambios tanto a nivel emocional, tanto a nivel mental. A veces nos desestabilizan un poquito la vida porque no estamos acostumbrados a el cómo esas energías también nos afectan. Entonces tenemos estas energías colectivas, ¿sí? Un poco más universales. Tenemos también las situaciones que se dan a nivel colectivo, a nivel país, a nivel continente, en todo el mundo. Los disgustos, los dimes y diretes a veces entre países, y las guerras que todavía están activas, los conflictos, ¿sí? Que están en distintas partes del mundo, también nos afectan, también generan un poco de perturbación, como también las energías colectivas, ¿sí? Todo este abanico de energías, ya sea las familiares, ya sea las colectivas,
desde nuestro país, las colectivas desde el mundo, las energías un poco más universales, las energías de otros, las energías de los lugares y nuestras propias energías personales estas, nos causan que tratemos de mantener nuestra seguridad, ¿sí? De tratar de mantener nuestra sobrevivencia. ¿De qué punto de vista? Desde el punto de vista más energético. Entonces, ¿por qué es que usualmente queremos o tenemos la idea de contrarrestar, de bloquear, de poner límite, a veces de instalar vallas, por sobre todo de poner protecciones para que las energías no entren a nosotros? A algunos les sucede, me identifico con esto, de que muchos, quizás antes, hace unos 10 años, 5 años, no les afectaban las energías tanto como lo hacen ahora. Ejemplo, alguien antes que andaba en el transporte público, andaba en los malls, en el metro, y antes no le sucedía nada. Pero quizás en los últimos tiempos ya empieza a sentirse la diferencia cuando uno entra al metro, cuando uno entra a una tienda, cuando uno entra a un lugar, a un banco, a una discoteca, que algo a mí me causa un escalofrío, ¿sí? A veces, dolores, es lo primero que el cuerpo resiente, esos como pinchazos que nos vienen, a veces en la espalda, casi siempre. A veces sentimos ciertas cargas en los hombros cuando entramos a ciertos lugares, los dolores de cabeza, ¿sí? Eso hace notar de que has empezado a cambiar un poco tu sensibilidad, sobre todo tu contacto con esta espiritualidad que empieza quizás a nacer en ti. Y te estás volviendo quizás una persona un poco más sensible a estas energías. ¿Y por qué nos volvemos a veces sensibles a las energías? Muchas veces es porque estamos en un trabajo constante. Posiblemente has empezado a notar, has empezado a trabajar también en tu energía, sobre todo en tu energía, en tu campo energético, no solamente en el cuerpo, no solamente en la fortaleza, en el ímpetu, sino que también al ver esas otras energías que también nos movilizan y que también nos hacen tomar contacto con esa otra partecita nuestra que es nuestro espíritu, que es nuestra alma. Entonces, cuando entramos en contacto con esto, nos volvemos más sensibles a qué tipo de energías, ¿sí? Por sobre todo a las energías que son más perturbadoras. Ejemplo, a la negatividad, ¿sí? Recuerdo hace un tiempo vi un video de Pilar Sordo que ella hablaba de estas personas, recuerdo su diálogo, ella decía, estas personas que se levantan en el día con el único objetivo, ¿sí?, de arruinarle la vida al menos a 5 personas, a 5 cercanos, ¿sí? No les interesa el por qué ni el nada, pero hay algo que a ellas las hace movilizarse a que un otro que está totalmente bien se le perturbe todo, ¿sí? Ella le llama a estas personas los anticipadores de desgracia, ¿sí? Donde todo lo que tú le puedas decir que está bien, aquellos le encuentran algo malo, le encuentran un pero, eh, le encuentran quizás esa quinta pata al gato de que la desgracia se viene, de que disfrute esos 5 minutos contenta porque a los 10 ya vas a estar, vas a caer quizás en una desgracia, ¿sí? Entonces, estas personas sí andan por ahí dando vuelta, ¿sí? Sí son muy pesimistas y lo único que hacen es a veces perturbarnos
nuestra tranquilidad, perturbarnos nuestra alegría, perturbarnos nuestra paz. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? O más bien, ¿cómo es que nos afecta tanto esta negatividad o este victimismo a veces de las personas o la fatalidad que tienen las personas? No sé si te ha pasado de repente que te pones a conversar con alguien o cada vez que te encuentras con alguien, de lo único que te habla es de enfermedades, de todo lo que le pasó, de lo que le sucedió, de su fatalidad, de que esto le salió mal, pero nunca te cuenta cosas bonitas. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante esto? ¿Cómo reacciona tu energía? Casi siempre es como una patada, ¿no? ¿Y, y por qué casi siempre hacemos como este movimiento? Y es porque esa energía que está un poco densa en el campo energético de la otra persona choca con el nuestro, que casi siempre cuando andamos más tranquilos, más felices, la tenemos un poco expandida, más allá de los 15 quizás centímetros, sino que la llevamos mucho más lejos. Entonces la energía de la otra persona empieza a chocar con nosotros. Y son los primeros síntomas de empezar a darnos cuenta de que esas energías están queriendo ingresar, queriendo invadir a nuestro campo. ¿Con qué intención? Una, a veces invadir nuestro campo para tomar esa energía rica de tranquilidad, de calma que tenemos nosotros, o a veces para simplemente echarnos abajo aquello que tenemos. Es como si tuviesen una misión, ¿sí? De poner negro, ¿sí? Algo que está luminoso, ¿sí? Pasa. Pero bueno, cuando andamos así, a veces logramos notar que esa energía viene y lo que hacemos es poner un límite, poner una distancia, o bien alejarnos del lugar, a veces alejarnos de esas personas. Y no nos afecta, a lo más sentimos el escalofrío, podemos sentir también, eso es como pequeño dolor de cabeza, casi siempre se da en las sienes, ¿sí? Una pequeña presión, pero luego pasa y pasa rápido. Pero ¿qué sucede cuando estas otras energías se vuelven más intrusivas y entra a nosotros la fatalidad de la emoción, entra el dolor, entra la tristeza, entra el miedo? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué reaccionamos ante la presencia de esas energías? Usualmente, ¿qué es lo que queremos? No queremos que esas energías lleguen a nosotros. Entonces, ¿por qué esas energías externas llegan a hacernos reaccionar? ¿Se les ocurre por qué esas energías externas llegan a movilizarnos? Bueno, mientras me responden ahí quienes ya estaban conectados, le damos la bienvenida a quienes se han integrado. Estamos hablando de cómo contrarrestar las energías externas, ¿sí? Y hemos visto un poquito de cuáles son estas energías que están constantemente interactuando con nosotros. Hay energías que hablábamos de al menos 6 energías. Las energías de la familia, ¿sí? Energía a veces densa. Energías del colectivo. Hola, preciosa. Energías del colectivo asociadas a el país, asociadas a el continente, asociadas al mundo, asociadas al universo. Energías de otros, energía de lugares y además nuestras propias energías personales. Entonces hay o estamos interactuando con muchísimas energías que están ahí. Entonces, cuando empezamos un trabajo más espiritual,
nos volvemos un poquito más sensibles a estas energías que a veces empiezan a llegar o a tratar de impactar a nuestro campo áurico. Entonces, cuando nosotros andamos bien, no nos pasa mucho, no empieza a doler quizá un poquito la cabeza, uno que otro pinchazo, un escalofrío, un frío a veces que llega y ya. Es algo momentáneo, algo que no nos desestabiliza, ¿sí? Pero que sí lo alcanzamos a notar. Pero ¿qué pasa cuando reaccionamos demasiado intenso? ¿Sí? Se nos exaspera una emoción, viene un pensamiento recurrente de fatalidad o que todo me va a salir mal, el nerviosismo, la ansiedad, empiezan a llegar a nosotros. Y pese a que de repente no lo notamos, así como la alegría se contagia, el miedo no se contagia, es como si se esparrama y nos toma y nos hace invadirnos en el miedo, en el dolor, en la tristeza. ¿No les ha pasado a veces que cuando, en un funeral sobre todo, cuando alguien llora, un deudo llora en el funeral, te dan también muchas ganas de llorar? Es algo inevitable no sentir una cierta empatía con a quien que está doliente. Entonces, ¿por qué reaccionamos así? A veces inconscientemente, a veces sin pensarlo, muchas veces sin notar, a veces nos extrañamos, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sintiendo esta presión tan grande en el corazón? ¿Por qué me está invadiendo un pensamiento? Ejemplo, les doy un ejemplo de una invasión colectiva de un pensamiento o de una creencia. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Les pasa que de repente hay una canción en la radio que suena y suena y suena y suena y suena? Y de repente quizás ni me gusta, solamente está sonando cada 15 minutos o cada hora, está sonando el tema. Y después llegan a la casa y no están escuchando música y les suena el estribillo, les suena el estribillo, les suena el estribillo. Como cuando uno dice, ay, me levanté escuchando esta canción. ¿Les ha sucedido? Esa es una resonancia colectiva. Es una energía que ahí da vuelta y entra a ti para que se quede impregnada en ti. Por eso también de repente hacen los eslogan en el marketing, las grandes cadenas, las bebidas, ¿sí? Todo eso lo que genera con los colores, con la vibración, con las energías, con las sintonías, con las palabras claves, hacen que entren en tu interior. Así también han entrado ciertas creencias, ciertos pensamientos y sobre todo, así también se contagian las emociones. Entonces, ¿por qué reaccionamos a todo esto? Sobre todo a eso negativo que viene desde afuera. Y reaccionamos principalmente porque entramos en una vibración común. ¿Sí? Entramos en algo en lo cual estamos vibrando de la misma forma. A veces uno dice, ay, pero yo no sé por qué me causa tanta incomodidad ver a tal persona hablando, ¿sí? Pero si es de otra cosa, es de algo totalmente distinto a mí. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la tristeza del otro a mí me causa rechazo? ¿Por qué la alegría del otro me causa rechazo? ¿Sí? Entonces, hay vibraciones que nos unen a lugares, nos unen a otras personas, nos hacen vibrar con el universo. Ya todos hemos notado
qué pasa con los eclipses, entre eclipses, qué nos pasa con Mercurio retrógrado, qué nos está empezando a pasar con esto que se activó, que no es primera vez que se activa, ¿no? Siempre hay un ciclo de repeticiones. Ahora que dicen que Lilith entra por ahí a trabajar con nosotros desde el plano de la astrología. Y es muy coincidente porque este tema del contrarrestar las energías externas está muy asociado a esto que estamos hablando y a esto que trae Lilith. ¿Qué es estas polaridades que nos repelen, ¿sí? Y nos atraen a la vez? Son nuestras benditas sombras, ¿sí? Y no sé si han visto por ahí, quizás por ahí les voy a compartir un video de una chica que vi que está muy acertado lo que ella comparte acerca de este tránsito que van a ser 9 meses de acompañamiento de Lilith, donde nos invita a ver nuestras sombras. Entonces, lo primero que uno dice, sombra, la oscuridad, no me gusta. A nadie le gusta la sombra. ¿Sí? Pero aprendí, y esto empecé a conocerlo en el año 2022, con un israelí que se llama Nir Esterman, el cual trabaja con constelaciones asociadas al campo de la sombra. El año pasado hice toda una formación completa de la sombra en distintos aspectos, ya sea en la familia, en lo personal, en lo profesional, en lo colectivo. Y fue todo un descubrimiento el poder darnos cuenta de la riqueza que tiene el trabajo con la sombra. Y podría decirles que es tan liberador porque nos lleva a trabajar desde un extremo de la polaridad a ver el otro, como la otra persona, como el otro acontecimiento, como la otra circunstancia que se está viviendo y que a mí me genera una vibración, hace que tenga la oportunidad de poder cambiarlo, de poder remediarlo, ¿sí? Entonces, nuestras polaridades están ahí jugando. Y cuando esas energías externas llegan a nosotros, es porque algo en mí hace resonancia, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de la sombra, ¿sí? La sombra tiene dos formas que podría ser para nosotras mucho más útiles el conocerlas, ¿sí? De actuar, ¿sí? La sombra fue un término acuñado por Jung, donde tanto Jung como Freud, ¿sí? Y ellos decían que la sombra viene o es un espacio de nuestro inconsciente donde todas las memorias de dolor, todas las memorias de trauma se encuentran ahí. ¿Por qué las enviamos ahí? Porque el poder afrontarla para nosotros tiene esa connotación de entrar en contacto con la sobrevivencia. Entonces, yo no miro mi sombra y me dedico o miro hacia el otro lado, que es la sobrevivencia. Es en el punto inicial cuando la sombra se ancló en nosotros. Entonces, casi siempre tiene un punto de inicio de la sombra, que es lo que llevamos allá, que son los traumas, ¿sí? Traumas, microtraumas, situaciones muy complejas, accidentes, cosas fatales, robos y todo lo que tenga que ver con el que nosotros nos mantengamos en la vida. Casi siempre esto lleva a que no hemos estado total y absolutamente protegidos. Entonces, cuando se activa en nosotros esa señal de que hay una energía que viene a impactarnos, es cuando nos sentimos totalmente desprotegidos. Entonces, ¿qué queremos? Protecciones, ¿sí? Entonces, ya les voy a seguir hablando de protecciones. Entonces, ¿qué sucede cuando
la sombra se hace presente. Casi siempre notamos o alcanzamos a notar, y les voy a contar de dos tipos de sombra. Uno es la sombra tóxica. Aquella sombra tóxica es lo que normalmente yo rechazo del otro. Me cargan esos tipos que hablan fuerte, me cargan los abusivos, ¿sí? Rechazo el victimismo, rechazo los compradores compulsivos, rechazo las personas que son egóticas, rechazo quizás un comportamiento que quizás para otro puede ser normal. No sé, de repente rechazan el que las personas puedan hacer actividad física recurrentemente, ¿sí? Hay una sombra ahí que a mí me duele, no le duele al otro, para nada, nos duele a nosotros, ¿sí? ¿Y por qué nos duele? Porque casi siempre esta sombra tóxica nos hace repeler algo que también está en nosotros. Cuando les hablaba de energías familiares, a veces hay energías o hay sombras que vienen en las familias, como por ejemplo, una sombra tóxica puede hacer que nadie de la familia puede sentir la tristeza ni el dolor. Entonces, todos en la familia siempre agarran todo para la chacota, para la talla, pese a lo trágico que pueda ser. Todo lo llevan al juego, a la risa, ¿sí? Y hay una sombra. Entonces, de repente, cuando ven a otra familia pasando por la misma circunstancia, dicen, ay, pero ¿y qué son? ¿Cómo no ven las cosas con positivismo? Pero quizás ellos no ven esta victimización o este dolor que ellos tienen, no lo pueden ver en sí mismo. Entonces la sombra siempre actúa desde esta ley del espejo, ¿sí? Pero no es que solo nos refleje, porque cuando actúa la ley del espejo es que yo noto lo que el otro me está mostrando, ¿sí? Es como, ¡ay! Es que me carga esto. Y uno se da cuenta. El espejo te hace mirar, pero la sombra no está oculta. Uno normalmente no la ve. Entonces, la sombra de toxicidad nos hace rechazar algo. No, no lo quiero ver. No, eso no me hace sentido. No, no lo quiero escuchar. No, para nada, para nada, para nada, para nada. ¿Sí? Porque me causa interferencia. Entonces, no me hace bien. El otro también es una sombra, pero es una sombra dorada. ¿Una sombra y dorada? ¿No es solamente una sombra oscura? También hay una sombra dorada. ¿Por qué es esta sombra dorada? Porque casi siempre está asociada a nuestros ídolos, a esas personas que admiramos. Oh, y esa mujer es tan hermosa. E internamente la sombra te dice, no, es que tú no puedes ser hermosa como ella.